Padre, gracias por tu presencia aquí esta mañana. Gracias, Jesús. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y eso es verdad. Y quiere decir que tú estás aquí en medio de nosotros, aquí. Entonces pido, Señor Jesús, que al abrir tu palabra, que por tu Espíritu Santo nos enseñes, seas nuestro instructor, nuestro guía, señalándonos a la verdad y, Señor, preparándonos para ese sonido de trompeta, ese día cuando tú llames a tu novia a casa, y que a través del estudio de Apocalipsis eso sea cada vez más la anticipación para ese día maravilloso. Pedimos por el ministerio de niños al lado. Bendice esas vidas pequeñas al prepararlos a entrar a un mundo que cada vez va a ser más hostil a la fe que ellos proclaman. Prepáralos por esos ataques vienen. Prepáralos para ese día. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo dijo amén. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y van a llevarte una. Apocalipsis 4 es lo que vamos a estudiar hoy. Esto de la inflación es algo tremendo. La gasolina, las $5, y es peor que solamente la gasolina. Mi vecino recibió una oferta de tarjeta de crédito prerechazada, no preaprobada. Los directores ejecutivos ahora juegan minigolf. Y Exxon despidió a 25 congresistas. Y vi un mormón con solo una esposa. Pero algo que nos impacta a todos es que McDonald's está ahora vendiendo una hamburguesa de cuarto de onza. Las cosas están malas. Pero así de malas que están, no han visto nada. Y afortunadamente no van a ver esto, porque si eres creyente no vas a estar aquí para esto. Las 21 devastación cataclísmica que van a suceder en la tierra va a ser más allá de lo que podamos imaginar. Y vamos a hablar de esto en los próximos capítulos. Usando Apocalipsis 1:19 como esquema, Dios le dijo a Juan, dice, escribe las cosas que has visto y las que son. Hemos visto esas, las que has visto, las que son, y ahora de 4 en adelante, y las que han de ser después de estas. Entonces, usando Apocalipsis 1:19 como ese esquema, capítulo 4 comienza el tercer de los periodos que estamos hablando del tiempo venidero. Así que leamos capítulo 4, 1 al 11. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, de los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio, brillante, reluciente como el cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, y el tercero tenía cara humana, y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos, por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y aún está por venir.
cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué escenario lleno de acción! Cuando empezamos este estudio en Apocalipsis, en la primera semana, que hay 4 maneras básicas de interpretar el libro de Apocalipsis. Y dije en ese tiempo que cuando lleguemos al capítulo 4 íbamos a estudiar las 4 maneras. Y esto es muy importante porque eso va a determinar cómo entiendes este libro. Además, entenderás por qué distintos autores y comentaristas y predicadores dicen cosas diferentes a lo que tú crees. Vas a entender el trasfondo del por qué dicen lo que dicen. Ahora, el primer punto de vista es no literal o alegórico. Esto originó con Clemente de Alexandro, que nació en el 150 después de Cristo, y Orígenes de 105 después de Cristo. Y dice que Apocalipsis es una gran alegoría, que no es literal. Y otros expositores lo interpretaban literalmente, pero ellos dicen que son interpretaciones no espirituales, no literales, a diferencia de una traducción literal. El teólogo Augusto, que nació en el 54 después de Cristo, siguió con esta forma de verlo alegórica de ver Apocalipsis. Dice de Agustín, la historia de Agustín fue formada por su entendimiento de la Biblia. Después de leer Cícero, fue movido por un amor de la sabiduría. Entonces, Augusto buscó en la Biblia para buscar sabiduría, pero no le gustó de su latín, que no era tan bonito. Entonces, en ese punto, él vio que en la Biblia era un texto humilde, pero al leer más veía mucha dificultad, como una montaña, para interpretarla. Entonces Augusto fue deducido durante 9 años por un grupo herético que se llama los Manages, que atacaban la Biblia por sus pasajes problemáticas. Después de conocer a Ambrose, él vio una respuesta a sus desafíos por una interpretación alegórica de estos pasajes. Entonces, la interpretación movió su historia de herético a escéptico el punto de vista católico. Sus métodos de interpretación armaron la Iglesia Católica por 1000 años después de él sobre este punto de vista. Era desafiada este punto de vista por los reformadores, porque ellos decían que la Biblia era verdad y literal, y había que tomarla literalmente. De este grupo, Amir Safari dijo esto. Este grupo dice que Apocalipsis es un cuadro grandioso del gran choque entre Dios y Satanás. En cierto sentido, es el relato épico de Juan sobre la lucha mortal entre el bien y el mal, similar al Señor de los Anillos de Tolkien, solo con menos hobbits. Al final, el bien gana y todos respiramos aliviados y disfrutamos para siempre el reino venidero eternal. Pero la Biblia no es una obra de ficción. Si bien hay historias cortas en la Biblia, como las parábolas de Jesús, aunque breves, se identifican claramente como historias y tienen un punto de vista claro. Esos son los no literales, alegóricos, ese punto de vista. Y nosotros aquí en Calvary no sostenemos eso. El segundo punto de vista es el preterismo. Viene de la palabra griega, latina, del pasado. Dice que todo el libro de Apocalipsis es un récord histórico de la iglesia primitiva y que algunas de las profecías, o todas, o sea,
ya habían ocurrido en los 40 años después de la muerte de Cristo, donde la culminación era la destrucción del templo en Jerusalén en el 70 después de Cristo. O sea, dicen que todo este libro, todo lo que lees hasta el capítulo 22, todo sucedió antes de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Por eso tiene que datar el libro de Apocalipsis antes del 70 antes de Cristo, que va contra la convención normal que se escribió en el 90 después de Cristo. Pero tienen una teología de reemplazo judío, o sea, antijudía, que dice que ese nuevo pacto de Israel que tenía Dios se acabó en el 70 después de Cristo y que la iglesia cristiana tomó su lugar. Y casi todo preterista son amelianistas. Ellos no creen en el literal 1000 años de gobernación de Cristo. A diferencia, los teólogos protestantes se resistieron a esto y era lento de ser aceptado afuera de la Iglesia Católica. Esto es de un cuadro que muestra las distintas posiciones que tienen pastores protestantes. Solo 1% sostiene este punto de vista preterista. Si tú no entiendes cosas, lo que ellos creen, uno va a decir, ¿de dónde sacaron esto? Pero dicen que todo sucedió en los primeros 70 años. Ni el preterismo parcial o completo era el punto de vista entre las denominaciones protestantes desde el 1500. La completo preterismo es una herejía por la negación de la resurrección corporal de la muerte, una doctrina que la mayoría de los cristianos creen que es esencial para la fe. Ellos dicen que todo el libro es una profecía que Juan escribió antes del 70 después de Cristo y habla de los eventos de la primera iglesia en los primeros 70 años después de Cristo. Y no existen los 1000 años, porque no puedes poner 1000 años dentro de los 70 años después de Cristo. O sea, no creen dicen que todo sucedió, la resurrección de la muerte, los 1000 años y todo eso. Ellos dan una alegoría e interpretan de una forma no literal. Entonces, los 1000 años de Cristo, del gobierno de Cristo, no es literal, pero es figurativo. Entonces, la segunda venida de Cristo dicen que es un retorno espiritual, no físico. Y aunque ellos se resisten a la noción que están creando una alegoría de este libro, usan otras palabras como significa o simboliza en vez de ser categorizado como alegoría. Ahora, un problema, uno de los muchos problemas con el preterismo es que el pacto de Israel de Dios es para siempre, es eterno. Quizás ustedes no lo saben, pero esto es muy raro. Este punto de vista es muy raro entre los creyentes. Muchos creen que ha terminado el pacto. Cada vez va creciendo esto, que el pacto de Dios se ha acabado con los judíos y que ha reemplazado por los cristianos. Escuchen lo que Dios decía sobre esto en Jeremías 31:33. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la
noche y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que dice: igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. Esto dice el Señor. Así como no se pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho, o sea, Israel. Yo, el Señor, lo he hablado. Y habrá una restauración plena de Israel, dice Isaías. En el 11:12 dice: levantaré bandera en medio de las naciones y reuniré a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Y escuchen, si tú no crees que es un problema, si estudias la historia, cuando la Iglesia Católica fue a Israel para recapturar Jerusalén de los musulmanes, ellos mataron a los judíos en todo el camino por esta posición herética que Dios ha abandonado a los judíos, que hace que la Iglesia se vuelva contra ellos. Y eso es el preterismo. Amir Safari dice que el preterista, que viene de la palabra pasado, ve este libro como historia. Es un cuadro simbólico de los primeros siglos de la Iglesia. La mayoría de los preteristas creen que el libro de Apocalipsis fue escrito entre 64 y 67 después de Cristo y que los eventos se cumplieron en el horrible año del 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por Roma. Pero para hacer que esto funcione, se veían obligados a alegorizar o simbolizar mucho los capítulos, como el 26 al 22, que hablan de la nueva Jerusalén y la nueva tierra y nuevos cielos. El resultado de este enfoque es que Apocalipsis se convierte en un libro de historia exagerada en lugar de un libro de profecía. Ese es el punto de vista preterista y nosotros nos sostenemos eso. El tercer punto de vista es el punto de vista histórico. Identifica como histórico, como simbólico de toda la historia de la Iglesia, terminando en el futuro, en la futura venida del Señor. Esto sucedió en los tempranos años de la Reforma, Lutero, porque identificaba al Papa y el pontificado en la Iglesia Católica como la prostituta de la Iglesia, dentro de la Iglesia. Este punto de vista encaja con uno postmilenial de reinado de 1000 años antes de Cristo, o sea que ponen la venida de Cristo después de los 1000 años de reinado. Y aquí representa un punto de vista opuesto al preterista, donde ven los preteristas los 22 puntos de vista en 40 años. Pero los historistas ven que se lleva a cabo durante toda la historia de la Iglesia. O sea, tenemos el alegórico, el punto de vista alegórico, y después el histórico del pasado, y ahora el 4, el punto de vista futurista. Este es una interpretación que es literal de las Escrituras, que ellos ponen al lado la alegoría y es literal. Los futuristas casi siempre son premileniales, que ellos creen que Cristo va a venir antes de los 1000 años de reinado. El futurista lleva a cabo una vista literal de los eventos. Entonces habla de los juicios que Dios va a traer sobre la tierra, son literal, como contenida en las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y es importante que este punto de vista futurista era el punto de vista de la Iglesia primitiva. Los padres de la Iglesia primitiva siguieron la visión futurista del libro. Justino Mártir, Ireneo, Hipólito y Victorio de Patao. En este periodo temprano, la visión futurista también se conocía como la visión del quilismo, o sea, de los 1000 en griego. La visión futurista desapareció por más de 1000 años cuando el método alegórico triunfó bajo Orígenes y Augusto. Y después hubo un movimiento cuando el punto de vista milenial
se volvió por Agustino y Ticonio y el histórico que dicen que no hay un 1000 años de Cristo. John Walvoord dice que aunque las conclusiones, la escuela creen que se creen en las iglesias del evangelista conservador, esta visión futurista, dicen que Apocalipsis llega a ser tal confusión que han tendido a hacer que Apocalipsis sea un problema exegético sin solución. El enfoque futurista es rechazado por la mayoría de los eruditos amilianistas. Amir Tsipari dice esto: finalmente, hay una versión futurista quien dice que todo en capítulos 4 al 22, a excepción de unos pocos signos que están claramente identificados como tales, habla de eventos futuros reales. Jesús le dijo a Juan en su encuentro en Patmos: escribe las cosas que sucederán después de estas y las cosas que van a suceder después de esto. Apocalipsis 1:19. Solo los futuristas pueden decir que han mantenido cierta esta admonición sin alegorizar, rechazar o ignorar convenientemente alguna parte de este libro bíblico. Esto, dice él, esa interpretación que yo sostengo y es la que nosotros como iglesia también nos atenemos. Yo sigo literalmente la interpretación, porque una vez que empiezas a alegorizar las cosas que podrían tomarse literalmente, ¿quién determina dónde terminas eso? Y, por ejemplo, ¿quién dice que los 1000 años de Cristo, del reinado de Cristo, no es literal, pero los 3 días en la tumba sí son? ¿Quién va a determinar cuál es literal y cuál no? Encontré esta caricatura. No me moleste, estoy buscando versículos de la Escritura que sostienen a mi idea preconcebida. La verdad es que, como dijimos la semana pasada, cuando el simple sentido de las Escrituras tiene sentido común, no busque otro sentido. Es muy buena guía. Entonces tienes que escoger tu propio punto de vista, pero al enseñar estos siguientes capítulos voy a tomar cada palabra y cada oración como su normal y literal significado, a menos que el contexto no permite eso. Entonces, entremos. Usando Apocalipsis 1:19, el capítulo 4 va a comenzar la última sección de este maravilloso libro. Verso 19 del 1. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son, que fue 1 al 3, y las que han de ser después de estas. Este es 4 al 22. Y después capítulo 4:1. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Es bueno notar que del 1 al 18 y el capítulo 2 y 3, todos los versículos, si tienes una Biblia con letras en rojo, significa que Jesús está hablando. Y en capítulo 4 hay solo un versículo en rojo y no vas a ver letras rojas hasta el capítulo 16, donde solamente un versículo, y después no ves nada hasta el capítulo 22. Entonces Jesús no está dando esta interpretación. Y imagínate el verso 1, dice: vi una puerta abierta en el cielo. Me encanta eso. ¿No estás feliz que la puerta del cielo está abierta? Gloria a Dios. Juan ve una puerta abierta al cielo. ¿Y qué significa? Una invitación para entrar, de pasar esa puerta. Para todos. La Biblia dice: a cualquiera que quiera. Y cuando Juan ve esta puerta abierta, él escucha. Como pueden saber, yo tengo mucha habilidad.
Miren, saben lo que hice, pero quiero prepararte. Si alguna vez escuchas esto, si estás trabajando y escuchas el sonido de trompeta, o estás en el auto, estás comprando ese sonido de trompeta, mira hacia arriba, porque no soy yo. Está aquí. Aquí soy yo, pero la próxima vez mira arriba, porque viene tu redención. Escuchaste una trompeta, toque de trompeta. Perdí mi lugar porque había... Cuando toco la trompeta, a veces voy hasta Ted y lo sorprendo. Y él dice, oh, aquí llega el grande, el grande. Cada vez lo dice. Nos divertimos mucho con eso. Y esta voz, como sonido de trompeta, da una invitación. Dice, ven aquí y te mostraré lo que va a suceder después de esto, después del capítulo 1, 2 y 3. Y esto es muy significativo, muy significativo, que la iglesia es mencionada 19 veces en el capítulo 1 al 3, pero ni siquiera se menciona en el capítulo 4 ni hasta el capítulo 19. ¿Y por qué es eso? Es porque el rapto ocurre antes de los 7 años de tribulación, y como capítulos 4 al 19 hablan del periodo de tribulación, después del rapto ya no hay iglesia para hablar de ella. Y eso es significativo. ¿Por qué? Porque todos los creyentes ya son raptados al cielo durante los 7 años. Y en este capítulo 1, Jesús le dice a Juan que suba al cielo. Ahora, ¿Juan fue en su cuerpo o fue en su espíritu? No lo sabemos. Quizás Juan no lo sabía, porque Pablo no sabía. En 2 Corintios 12, Pablo dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fui en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé. No sabemos. Quizás ni él sabía. Apocalipsis capítulo 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como jaspe y cornalina, y el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Y miren lo que llamó la atención de Juan. Y es el trono, y este es el trono que va a ser el centro de esta visión en todo el capítulo 4. Es el centro. Y en todo este capítulo, todo lo demás es descrito en relación a este trono. Y aquí está la aplicación para nosotros. El mundo hoy te grita que no hay trono, no hay un lugar, un asiento de suprema autoridad o poder a la cual debemos responder. Dicen, tú siéntate en tu propio trono. Yo solo voy a determinar lo que puedo o no puedo hacer. Yo me siento en mi propio trono. No quiero a Dios, no necesito a Dios. De hecho, niego que hay un Dios. Bueno, hay dos resultados inescapables de ese razonamiento. La historia claramente registra que cuando el hombre vive aparte de Dios, hay caos como norma. Y segundo, como dice Oseas 8, si tú siembras el viento, vas a cosechar un torbellino. Y donde no hay Dios, donde no hay alguien a quien responder, o no hay una esperanza después de la muerte, viene caos y la desesperanza. La verdad es que sí hay un trono, y todos un día se postrarán ante aquel que está sentado en ese trono. Quizás en este lado de tu tumba o en el otro lado vas a postrarte. No importa lo duro que está tu corazón contra Dios, vas a postrarte. Romanos 14:11. Está escrito, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios, que está sobre ese trono.
Morgan dijo, no podemos pensar correctamente o livianamente acerca de nada hasta que establezcamos en nuestra mente que hay un trono ocupado en el cielo y el Dios de la Biblia reina sobre ese trono. Dice, si bien puede haber muchas interpretaciones diferentes, las verdades fundamentales son evidentes. En el centro de todo hay un trono ocupado. Vamos al verso 3. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como jaspe y cornalina, y el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de cristal brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Del trono, dice, vienen 2 colores de aquel que está sobre el trono. Uno es jaspe y cornalina. Jaspe, dicen, es un diamante, el otro es una piedra roja. Entonces piensen en una luz roja que crea ceguera, un diamante que representa pureza y el rojo que representa el amor sacrificial de Cristo en el Calvario, en su sangre. Y verso 4 dice que había 4 ancianos, todos sobre un trono. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Los comentaristas difieren. Algunos dicen que representan las 12 tribus de Israel y que los otros son los 12 apóstoles. Algunos dicen el cuerpo de todos los santos de todas las eras, no personas específicas. Algunos dicen que representan el orden de ángeles. Personalmente me gusta los 12 santos del Antiguo Testamento y los apóstoles, 12 apóstoles. Quizás en Mateo 19 puedes apoyar esto. Habla los 12. Dice, os aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y verso 4 vemos que están todos vestidos de blanco. ¿Y qué representa el blanco? Representa ser vestidos en la justicia de Cristo. Se te dará a ti un manto blanco, vestimentas blancas. De hecho, ahora estás vestido de vestimentas blancas, pero en el cielo te darán un manto blanco. Y dice que cada uno tiene una corona de oro sobre su cabeza. Hay 2 significados, un diadema en griego, que es autoridad, y otro Stefanos, que es la corona de uno que es ganador, como en los Juegos de las Olimpiadas. Pero esta es este segundo significado. Dice que todos se dan su recompensa, su corona, que va a llevarse a cabo después del rapto. O sea, solamente en el cielo sucede esto. Si hacemos que el rapto sea después de esto, el tiempo no tiene sentido. Vamos al 4 y 6. Dice, del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Vemos que este trono era un lugar muy ocupado, lleno de relámpagos y truenos. Y delante del trono hay 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:2 dice esto: el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El comentarista Barnes dice, el significado aquí es que el Mesías sería dado los eminentes dones proféticos y calificaciones para su ministerio por la agencia del Espíritu Santo. Voy a mostrar un video de 1 minuto que te da, no vamos a poder saber cómo esto se va a ver, pero esto trata de mostrar eso. 1 minuto. Jesucristo.
Miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primer voz como trompeta que hablaba conmigo, que decía: ven aquí y voy a mostrarte lo que va a suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. Y el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas como jaspe y cornalina. Y había un arco iris alrededor del trono que parecía una esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos. Y sobre ellos había sentado 24 ancianos, vestidos de blanco, con coronas de oro en su cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos y voces. Y había siete antorchas con llamas encendidas, que eran los 7 espíritus de Dios. Wow. La semana que viene vamos a ver las coronas de oro y lo que representan. Cada uno de ustedes recibirán una corona de oro y van a ver qué es eso. Y también el mar de cristal, qué es. Y estos seres vivientes con ojos adelante y atrás no quieren perderse la semana que viene. ¿Cómo se aplica la lección de hoy a mí? Considera esta pregunta al cerrar y responde honestamente. ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Quién está en el trono de tu vida? Muestra este clip. Jesús, he decidido darte esto. ¿En serio? Sabes que el que se sienta aquí toma las decisiones. Yo sé, y yo siempre estoy tomando decisiones, pero tú haces las mejores decisiones. Así que siéntate aquí y toma decisiones. Bueno, me honra. Esto se siente bien. ¿Adivina qué? Se me dio una tarjeta de crédito. Tenemos que ir de compras. Tu esposo dice que iba a pagar la deuda. Bueno, sí, el dinero hay poco, pero quería que sepas. ¿Quieres ir conmigo? No. Quiero que decir, no lo sé. Entonces, déjame ver mi itinerario y te lo aviso, mi agenda. ¿Qué sucede? ¿Qué significa? Bueno, estoy con un lado nomás sentado. Quiero asegurarme que estamos hablando de lo mismo. ¿Quiere que me siente aquí? Sí, por supuesto. Y a cualquiera que se sienta aquí toma las decisiones, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, no hay problema. No sé lo que estaba pensando. Por favor, siéntate. Mientras estés segura, bueno, empecemos de nuevo. Bueno, Kat, noté que estás perdiendo los estribos temporalmente. Bueno, Jesús, yo sé lo que vas a decir, pero tú no conoces toda la situación. Lo que estoy diciendo es que tu actitud es una decisión. Sí, yo tengo muchas cosas que están pasando. Yo sé que estás bajo mucha presión. Jesús, tú no entiendes la presión. No funciona acá. No podemos los dos sentarnos en el trono. ¿Eres tú o yo? Yo sé. No pensaba que iba a ser tan difícil. Bueno, tómalo. No lo voy a tomar. Tú tienes que dármelo. Bueno, tómalo. Kathleen, tienes que elegir. No puedo. Acabas de hacerlo. ¿Alguien puede sentirse como esto? Que diariamente darle el trono de Dios a Dios. Si puedo demostrar esto, lo ridículo que es de los dos tronos. Así se ve tu trono y así se ve el trono de Él. ¿Quién merece estar en el trono? Entonces, al orar, oremos que no estemos sentados tratando de empujarlo a Jesús del trono. Quizás Él te está hablando de algo al cual no has llegado a determinar todavía. Él no lo va a tomar, Él no va a forzarse, no te va a obligar, pero puedo bendecirte si lo haces. Déjeme decirle algo. Algunos de ustedes son lo suficientemente grandes para saber esto. Tú encontrarás que las luchas más grandes en tu vida para obedecer a Dios son las que tienen las mejores bendiciones al otro lado de esta tierra. Es verdad que las cosas que tú tienes más luchas ahora para dejar a Dios son las cosas que van a tener más bendición
al otro lado del cielo. Y nadie sabe cuán difícil es esa decisión para ti, pero Dios sí lo hace, sí lo sabe. Tus amigos y tu cónyuge, tus padres, tus hermanos no saben, pero Él sabe lo difícil que es para ti entregarle eso. Pero cuando tú lo haces, Él va a bendecirte tremendamente por confiar en Él. Y Él va a bendecirte el resto de tu vida. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Te damos gracias que eres un Dios que merece nuestra confianza. David dice, una vez fui joven, ahora soy viejo, pero en todos mis años no he visto al Señor abandonar a una persona que lo sigue. Él nunca, jamás lo ha hecho. Nadie ha visto, ni tú vas a ser el primero. Y hay problemas esta mañana, que la gente que está luchando y saben lo que tú quieres que ellos hagan, pero tienen miedo de hacerlo. Y yo pido que hoy sea el día donde ellos te entreguen ese derecho, porque tú no lo vas a quitar, no vas a forzarlos. Ellos voluntariamente tienen que dártelo. Si quieres hacer eso, hagamos esta oración. Padre Dios, en esas cosas te damos el derecho de tomar la decisión y pedimos, Señor Jesús, que tomes eso. Y nosotros queremos postrarnos delante de Jesús. Señor Jesús, si nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador esta mañana, al final, esto es lo que tienes que hacer. Haz esta oración. Padre Dios, yo reconozco que he pecado y he cometido tantos errores. Y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Su muerte en la cruz para que yo tenga vida eterna. Y ahora ayúdame a que vivamos vidas que te honren. Y que ese día que aparezcamos ante tu trono, tendremos la alabanza de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.